¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a esta noche de live. Gracias por vernos, por acompañarnos. Les recordamos que estamos compartiendo los ecos del libro La Madre Educadora. Les quiero contar que hace 8 días una mamita muy querida, a la que estimo mucho y que todas sus recomendaciones para mí son muy valiosas, ella me hacía una recomendación que me pareció importante. Ella me decía: Angelita, es muy importante que lo que estamos compartiendo son nuestras propias experiencias, nuestras propias apreciaciones sobre el libro La Madre Educadora, que lo que compartimos acá no es doctrina de la iglesia, no constituye doctrina de la fe, que cada familia es completamente diferente, que cada familia conoce a sus hijos, conoce las necesidades de sus hijos y que los educa de una manera completamente diferente. Por eso ustedes acá nos ven a 4 y escuchan que las 4 hablamos de maneras súper diferentes y compartimos experiencias muy diferentes, porque cada familia es un cuento. Mira mi Malu. Hola, mi Angelita, desde anoche. Hola, ¿Cómo estás? bien, Angelita, ¿cómo están ustedes? Excelente, gracias, Alison. Les contaba que hace 8 días una amiguita me hizo una recomendación, y es que dejáramos claro que lo que nosotras compartimos acá no es doctrina de la iglesia. Estamos compartiendo los ecos del libro La Madre Educadora, y como cada una de las familias, cada uno de estos aspectos, Se pues que este trabó. libro tan valioso nos ha enseñado, que el padre Eduardo Pavanetti, a pesar de, a través de sus conferencias, nos ha dejado, y como cada uno de los otros lo hace vida de una manera tan diferente. Algún día una mamá nos hacía el comentario como que: ay, qué lindo que todos tienen una perspectiva súper diferente de todo. Y eso es lo bonito, ¿cierto? Porque cada una ha hecho vida cada una de las cosas del libro de una manera totalmente diferente. Entonces, dejarles claro que lo que compartimos acá es simplemente nuestra experiencia personal, nuestra experiencia de vida, nuestra experiencia familiar, que no es doctrina de la iglesia, que no quiere decir que porque nosotros lo vivamos de esta manera, todos tienen que ir a vivirlo de esa manera con mis familias. Simplemente estamos compartiendo lo que el Señor nos ha dejado a cada una de nosotros a través de estas conferencias. Aprovechando el comentario que hace de tu amiga, que seguro pues nos ha estado siguiendo y de verdad valiosísimo el aporte y para todas aquellas que de pronto quieran interpelar algo también, aportar. Bienvenidos todos los comentarios. Aquí pues nosotras no somos las expertas, ni las teólogas, ni mejor dicho, simplemente leímos este libro y pues hizo un eco muy profundo en nuestra vida de madres y de esposas, y quisimos como hacerlo extensivo a muchas más para que conocieran de este tesoro que de pronto pues es muy desconocido, ¿verdad? Pero sí, lo que compartimos es netamente opiniones personales desde nuestra experiencia, desde lo que nos hemos podido formar también en lo poco o mucho, y simplemente como sugerencia, en cualquier caso, como consejo, como comentario, no es pues palabra de Dios y que pues cualquiera tenga que imitarnos al pie, no. A quienes deben imitar, aquí están, la Sagrada Familia, que ellos finalmente son nuestros maestros. Así es, total. Bueno, vamos a dar inicio a este hermoso momento especial, Ecos de la Madre Educadora, de este libro tan hermoso. Primero que todo, poniendo en manos de Dios este espacio tan bonito. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, amado Señor, en esta noche pedimos tu presencia aquí en este en vivo. Te pedimos que nos asistas, que nos acompañes en este encuentro virtual, en este encuentro donde compartimos un tesoro del libro del Padre Pavanetti. Aunque no es doctrina de la iglesia, si bien queremos también acercarnos un poquito a la gracia y hacer de este libro algo hermoso en nuestra vida, en nuestros hogares, aunque no es parte, digámoslo así, de una regla de la iglesia, pues si bien sabemos que
que cumplir los mandamientos, ser buenos padres, buenos hijos, pues arremete a cumplir con las obligaciones del Señor. Entonces te pedimos que nos des gracias divinas para poder comprender, que nos exhortes a través de este libro hermoso, que nos des mucha paz y tranquilidad para saber llevar nuestros hogares. Te entregamos cualquiera de los frutos que puedan recibir las personitas que se conectan a través de este en vivo. Que seas tú, Virgencita, también acompañando cada uno de esos hogares. No sabemos cuántas necesidades hay allá afuera, pero lo que sí sabemos es que son muchas. Hay muchas personitas que desconocen de este tipo de lecturas y por eso queremos entregarte en esta noche lo que vayamos a decir, a pensar, a hablar acerca de este libro y que solamente sea para darte gloria, Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy damos inicio a este encuentro con estos ecos de la Madre Educadora, dejando en claro, hace 8 días estuvimos hablando sobre la formación del espíritu de sacrificio que teníamos que empezar a fomentar en el hogar con nuestros hijitos. Y pues desde nosotros como padres, para dar asimismo ejemplo a ellos. Entonces hablábamos un poquito de cuando nos debemos de mortificar asistiendo a la Eucaristía también, ¿no? Porque sabemos que hay muchos hogares que no lo aplican de pronto por alguna situación de trabajo, de estudio. Entonces decíamos que era importante adherirnos a las cuestiones de Dios, a todo lo que es de Dios, a las Sagradas Escrituras, a las prácticas de oración, a la Eucaristía, para poder que nuestros hijos tuvieran una formación en sacrificio, en mortificación, que se llama, es la 6ª conferencia, que es la formación de la pureza. En un primer espacio encontramos en un primer como subtítulo el problema en la actualidad, ese problema que están viviendo muchos jóvenes, muchos niños y hasta nosotros como padres en cuanto a la impureza que se está viendo de pronto por las situaciones en los colegios, más hoy en día cuando ya está más a viva llama las ideologías que quieren atacar a nuestros hijos. Entonces, bueno, invito a todas las personitas que están conectadas ahorita, las 7 personitas, 8 personitas que se están conectando, a que se dispongan, a que si quieren tomar apunte, cualquier cosita de estas del libro Madre Educadora del padre Eduardo Pavanetti, pues lo hagan, porque si bien a nosotras nos ha ayudado, ¿sí? A las que estamos aquí, a nosotras 4, pues a ustedes también les va a ayudar. Y si tienen el librito, pues también acompañarse de este libro. Vamos en la página 121. Entonces, bueno, qué lindo poder compartir con ustedes este tema tan lindo que es acerca de la pureza. Bueno, y me encontraba yo con algo muy hermoso que decía el padre, es que este libro es exhortativo, de principio a fin es exhortativo, o sea, el que lo lea pero no lo lleve hacia su vida, no lo está leyendo bien, porque de verdad que tiene una riqueza impresionante, porque aunque no es magisterio de la iglesia, sí es bueno adherirlo a nuestra vida, porque cosas como estas son los que salvan los hogares. A mí me ha servido muchísimo como testimonio personal en cuanto a mi labor como madre, a mi esposito en la labor como esposo y a nuestras hijas en su labor y su deber de estado como hijas y hermanas. Entonces el padre dice así, aunque se multipliquen las obras y las organizaciones escolares, todos los esfuerzos serán estériles si los educadores naturales del niño, en este caso, ¿quiénes somos? Los padres, no cumplen con sus deberes. Y entre esos deberes de los padres, el principal es el de la educación moral, pues la gran crisis, la única que padece el mundo, es una crisis moral. Si se solucionara esa, todo lo demás tendría pronto remedio. ¿Por qué me llamó la atención esto? Porque
No quiero juzgar mal, no quiero juzgar a los colegios, no sé cuándo el Señor quiera que yo algún día regrese a uno, no por el momento no lo tenemos contemplado, pero sí me doy cuenta y me da tristeza que no se está aplicando valores ni virtudes en la educación de nuestros hijos en un colegio, sino que simplemente se están limitando a una parte académica. Entonces queda uno como cortico, como que triste porque uno quisiera que sus hijos en el colegio también recibieran esa parte, ¿no? Como de moral, de religiosidad, como que les fomenten virtudes y son contaditos, no estoy generalizando, no todos los colegios son iguales, pero sí la gran mayoría olvidan esto tan importante y como bien dicen ellos dicen, es que nosotros no somos los encargados de educar a sus hijos, nosotros los formamos, no los educamos. Los que los educan son los papás, los padres en casa. Pero yo tengo una disyuntiva con eso y no estoy de acuerdo porque si uno envía a sus hijitos al colegio también es para que los eduquen, ¿sí? Para que les enseñen valores y virtudes. Entonces el padre dice que la gran crisis de hoy en día es la parte moral. Cuánta tristeza hay en las jovencitas hoy con sus vestimentas, con su... Ayer veía, personalmente tenía que sacar unos papeles de mis hijitas y veía como delante de mío en la fila habían dos niñas que si más no tenían 15 añitos, como la de mi hija mayor, maquillada, totalmente así como pronunciada, una minifaldita cortica, y entre ellas, entre las dos niñas que estaban ahí, coqueteándole al celador, al de la registraduría. Entonces yo decía, ay Dios santo, cuánta impureza se está viviendo en los jóvenes, pero por culpa de los padres, porque no nos hacemos como un alto, un stop en el camino de decir, formemos a nuestros hijos en valores, en virtudes, en esa parte moral, y ellos no tengan que estar exponiéndose a estos peligros. El muchacho ni corto ni perezoso también le siguió la cuerda a las jovencitas. Entonces yo digo, si uno como papá no infunde esos valores y no se ayuda del colegio, pues quedamos como corticos. Luego más adelante dice, pues el fin de la educación moral es hacer al hombre capaz de seguir la voz de la conciencia en todas las circunstancias de la vida, a una costa de grandes sacrificios. Y esto sí que nos cuesta, porque bien decíamos en el capítulo anterior que nos cuesta mucho hacer que nuestros hijos tengan sacrificios, que vivan mortificaciones. Y aquí, en lo de la voz de la conciencia, también lo arremete a esa parte anterior, porque nos da como tristeza hacerle ese llamado a la conciencia a nuestros hijos. Preferimos dejarlos que hagan y deshagan y no de pronto involucrarlos en la parte moral con formación porque les tenemos miedo. Desafortunadamente los papás de hoy en día, por no decir que la mayoría, tienen miedo de sus hijos, quizás por lo que están recibiendo afuera. Entonces, ya los hijos hoy en día se rebelan, ya los hijos hoy en día no les importa si es mamá o papá el que esté dando la orden, sencillamente no la acatan, no les importa porque en el colegio, pues las amiguitas o los amiguitos tampoco hacen caso, tampoco obedecen, tampoco cuidan esa parte moral. Entonces, esa conciencia no se está viendo en los jóvenes hoy en día. Ya a partir de los 10 años vemos como las niñas ya están en impurezas, en videos, bueno, en situaciones de inmoralidad tremendas. Luego dice, el alma humana es el perenne campo de batalla de dos mundos que se acometen. Nuestra vida en esta tierra es una hazaña en la que vamos luchando incesantemente por la vida eterna y por la moral perfecta. Bien lo saben aún los educadores seglares de recto pensar. También ellos sienten que en vano se introducen reformas pedagógicas en vano y se escribirán nuevos libros de texto que en vano se duplicarán. El tiempo de estar los estudiantes en los locales de escuela. Y mire qué tristeza en esta partecita porque si bien sabemos, la mayoría de los niños y jóvenes, la mayoría de tiempo la pasan en el colegio, ¿cierto? Estamos dejando más o menos a nuestros hijos 6, 7 o a veces 8 horas en un templo, perdón, en una escuela, en un colegio, y no les están formando la parte moral, sencillamente les forman la parte académica. Entonces, bueno, personalmente yo
esa fue una de las decisiones más grandes que tuvimos que tomar con mi esposito, de escolarizar a nuestras hijas, bueno, de sacarlas como tal, como del orden que se viene, como de lo tradicional, sin desprendernos pues de la parte académica, porque sabemos que es importante, ¿cierto? Pero a veces es difícil uno no tener con quién contar, a veces es difícil uno como papá no tener alguien que lo pueda guiar, que le pueda decir acerca de la parte moral, sexual de sus hijos. Y entonces, pues por esto a veces queda uno cortico como padre. Entonces, sí, este libro ay, definitivamente es hermoso. Luego más adelante dice, otra partecita que me llamó mucho la atención, dice, San Alfonso escribía, entre los condenados, esto es terrible, entre los condenados que pueblan el infierno, no hay uno solo que no haya pecado contra el sexto mandamiento, y de 190, y 9 fueron condenados precisamente por este pecado. Para los jóvenes de las grandes ciudades, las cosas sexuales no son desconocidas hoy día. Sin embargo, ignoran ellos por completo el recto modo de pensar respecto a las mismas. Muchos son esclavos del vicio en una edad en que todavía no conocen la naturaleza del mismo. Cuando adquieren conciencia de la gravedad de su acto, les cuesta lo indecible romper con la costumbre inveterada, contraída en largos años de pecado. Claro, después de que un joven ya está metido hasta el fondo en la impureza, en los vicios, en la inmoralidad, y no tienen acompañamiento de los padres y muy difícilmente logran salir de esto. Entonces es cuando vemos jóvenes que tienen vacíos, jóvenes que no hallan, no se hallan, no se aman, no se valoran. Los vemos en la calle como con necesidad de sentirse amados, ¿no? Entregando lo poco que tienen a personas que lo único que van a hacer es quitarles, robarles su inocencia, su pureza. Entonces, da mucha tristeza porque después de que ya han metido hasta el fondo su cabeza, sus manos, sus pies, sus pensamientos, es muy difícil salir. Y repito que es importante la formación de los papás. De verdad, mire, libros como estos son los que todos los papás deberían leer, libros como estos que lo exhorten a uno al cambio. No con esto estoy diciendo que yo tenga una vida perfecta, no con esto estoy diciendo que mis hijas sean perfectas, no, todavía estamos en el camino, todavía nos cuestan muchas cosas, todavía el mundo como que nos limita, todavía el mundo está ahí como susurrándonos al oído, pero sí hay algo importante y es que tenemos convicción y la convicción es importante, saber que como hogares nuestra meta es la santidad y si esa convicción la tenemos clara, es mucho más fácil ceder a este tipo de lecturas, sacrificar, porque no es fácil leer. Hay muchas mamás que yo las escucho, ay, no, es que a mí no me gusta leer, es que qué pereza, es que no tengo tiempo, es que cocino todo el día, es que entre la casa, el hogar, el oficio no me alcanza para sacar un tiempito para leer. Y yo de verdad que las invito hoy a que lo hagan porque así sea 5 minuticos, 10 minuticos diario, porque este tipo de lecturas no se ven en la universidad. Este tipo de lecturas no las están dando en una formación universitaria. Entonces, si uno como padre, uno mismo, no se autoevalúa, no se autoforma, muy difícilmente va a llegar alguien que lo haga por uno. Entonces, bueno, eso es importante. Y luego más adelante el padre nos habla de un segundo punto, que es el ambiente venenoso. Entonces dice, pero mirad madres, que si es tan grande la influencia del ambiente en la orientación de la vida, según lo he dicho anteriormente, ¿cómo podrán infundir una idea elevada de respeto y de dignidad el cine corrompido que con la fantasmagoría de sus colores y el resplandor de su luz hace la más grande apología de los vicios? Entonces, y esto no solamente encierra esta partecita, encierra también la siguiente, dice, y esas revistas que tienen la trágica y diabólica ironía de llamarse para niños, y en esas páginas humorísticas de los diarios en los que muchos de los chistes son siempre de cosas no edificantes, y esos figurines que caen en manos de los niños en el hogar, revelándoles cosas que provocan incendios en sus almas tiernas. Las novelas, luego más adelante dice las infidelidades y los vicios más nefactos. ¿Acaso podrán hablarle a los niños de pureza esas modas femeninas?
cuyo único fin es presentar artísticamente desvestidas a las mujeres que no se respetan y que no quieren ser respetadas? ¿Acaso enseñará la pureza, la maldita podredumbre de los divorcios que transmiten generalmente de padres a hijos, la corrupción y el pecado? ¿Acaso podrán enseñar la pureza a los hijos las infidelidades conyugales? Escuchen bien. Ay, Dios santo, esto es una exhortación que de verdad que le toca a uno el corazón, y el que de verdad no se transforme con esta lectura es difícil. ¿Podrán enseñar la pureza a los hijos del salvajismo humano vestido de seda, a las que tan asiduamente participan los padres? ¿Acaso podrán enseñar la pureza a los niños e inculcarles el pudor, esas invenciones del diablo, de los bailes, de las reuniones infantiles, que de un modo más claro podríamos apellidar entierro de lirios? ¿Y las conversaciones y las amistades de los acechadores y enemigos de la pureza de las almas? Madres, que con dolor comprobáis vosotras, mejor que yo, que el ambiente del mundo que vivimos es venenoso y que se requiere una gran fuerza de voluntad y una gran prudencia y vigilancia para preservar a vuestros hijos de la corrupción reinante. Se necesita un no rotundo en muchas cosas que a nuestros hijos les están contaminando de afuera. Revisar mucho sus amiguitos, revisar mucho hasta su misma familia, los primitos, las primas, los tíos, las tías, estar revisando a quién dejamos al cuidar a nuestros hijos. Eso es importante porque en un minuto, en un segundo, en una milésima de segundo, la pureza de nuestros hijos se puede ver corrompida por alguna imagen, por algún audio, por alguna cosita que de pronto sin querer esté en el ambiente, y nosotros como padres estemos totalmente alejados de esta realidad. Entonces, bueno, y la tercera parte, que es la mentalidad moderna. Entonces dice, ¿cómo se le quiere hacer desaparecer al carácter repugnante del pecado y el vicio? ¿Cómo se convive con él? ¿Cómo se tolera y se disculpa? Y si agregamos a esto los crímenes de los matrimonios sin hijos, hoy en día los matrimonios no quieren tener hijos, quieren tener un perro y un gato o un pollo, pero no quieren tener hijos. Esto también es terrible en la sociedad, daña, porque entonces no estamos trayendo al mundo al futuro de nuestro país, del mundo. Luego dice, al observar todo esto, pensamos si el mundo no será un inmenso manicomio, donde la locura ha cambiado el modo de juzgar sobre las cosas más delicadas y sagradas. Entonces, bueno, con esta partecita termino lo que me correspondía a mí el día de hoy, que de verdad que me deja un sinsabor y una tristeza por tantas personitas, tantos jovencitos que afuera se están perdiendo, tantos niños. De verdad, papás, hagamos un llamado a la sociedad desde nuestros hogares, desde nuestros ejemplos. No dejemos que la vida de nuestros hijos pase sin un cambio, no dejemos que la vida de nuestros hijos pase sin sentarnos a hablar con ellos. Ellos necesitan que papá y mamá dialoguen, ellos necesitan que papá y mamá los busquen, que los escuchen hasta lo más mínimo, para que así cuando ellos tengan una situación grande, nos puedan venir y nos puedan buscar. Mi Angelita, o mi Malu, creo que seguías tú. Sí, Dios te pague mi yo, vida. ¿será que ahora sí me escuchan? Ahora sí, perfecto. Gracias a Dios. Tenía un pánico, yo, Dios mío, no me van a escuchar. No hay pánico, lo teníamos Bueno, nosotros. yo dije, bueno, les tocó ahí. Bueno, pues muy No, de no, acuerdo porque con todo lo seguías que tú. estaba diciendo. Muy de acuerdo con todo lo que estaba diciendo mi Juliet. Y en esta sexta conferencia es una de las que marcó muchas cosas para la experiencia personal. O sea, fue uno de los temas que el Señor más nos llamó la atención. Entonces, bueno, pues voy a hablarles un poquito de lo que se ve, lo que se oye, lo que se dice y lo que es la pureza. Entonces, bueno, le pido al Señor que me dé señal y de todo, no estoy en mi casita, entonces, y acá está que diluvia, entonces espero que la señal se dé todo bien. Bueno, siempre insistimos en que el padre Padawanetti hizo este libro en el año de 1949. Y en este tema de la pureza, siempre llama la atención que es uno de los temas más difíciles del ser humano. ¿Sí? Nuestra naturaleza caída es muy fácil de corromper en esa área. Entonces, en esto de lo que se ve,
el Padre nos cita esa actitud de nosotros los papás. Como decía Juliet, nosotros somos unos de los primeros encargados en la pureza de nuestros hijos. Entonces decía que aquí podemos hablar de los sentidos también y lo que nuestros hijitos ven a través de sus ojos en esa orientación que nosotros los papás damos como testimonio, ¿sí? La falta de control en las amistades de nuestros hijos. Alguna vez que hablando con unos amigos cercanos decían como que no le habían puesto cuidado muchos años a esos amigos con los que empezaron a crecer nuestros hijos en el colegio, porque pues ellos solo los mandaban al colegio y ya, y muchos de sus amiguitos venían de unas cosas muy difíciles en sus hogares y fueron permeando y permeando a medida que pasaron los años en los corazones de esos hijitos. Entonces, queridos aquí madres y algunos padres que se conectan, es saber con quién están hablando nuestros hijitos también, ¿sí? Cómo son sus familias, lo que viven, lo que hablan, sus dudas, sus preguntas. Y dice el padre la falta de control en esas amistades, pero también la falta de vigilancia de nosotros los papás, ¿sí? Porque nosotros nos fresqueamos, llamémoslo así con el término coloquial. Entonces decimos, no, pues yo conozco a esta muchacha, yo conozco tal cosa, ella ya viene hace muchos años, entonces no pasa nada, pero quizás olvidamos cómo cuidarles el corazón en esas amistades, en también involucrarnos un poquito en eso. Y esa falta de vigilancia, pues es lo contrario, esa absoluta libertad que les damos, que no nos preocupa dónde nuestros hijos pasan las horas más intensas de su vida, sobre todo niños, jóvenes, y cuántas horas pueden estar disfrutando afuera de sus casas y viviendo cosas que nosotros ni nos alcanzamos a imaginar. Y aquí, pues digamos que quisiera hacer un alto en eso que nuestros hijos ven con los ojos, ¿sí? Lo que ven en nuestro hogar, ¿sí? Si ven que papá y mamá no se aman, se faltan al respeto, lo que nuestros hijos pueden llegar a ver, en que, por ejemplo, nos puede pasar. Acá somos mujeres que creemos en el Señor, pero que vean que nuestros papás solamente pelean, no se tratan con cariño, o lo que leemos. Nosotros les decimos a nuestros hijos, lee tal libro, lee tal cosa, pero nos ven a nosotros solo leyendo el celular, que Facebook, que Instagram, que no sé, que el chisme de cualquier red. Entonces, finalmente, nosotros tenemos que, y es un llamado que siempre nos ha hecho el padre Pavanetti como a ese testimonio, ¿no? Y lo que ven en sus celulares. Algunos hijos de nosotros tienen cuentas de algunas redes y cómo, qué cuentas siguen, qué contenido ven, qué les están mostrando a través de ellos. Entonces, en esto el Padre nos hace como una exhortación a esa vigilancia, ¿sí? En el órgano de los sentidos de los ojos. Nosotros estamos muy frescos, muchos hogares se han fresqueado porque dicen, mi hijo está en la casa, está en la habitación, no pasa nada, él no está haciendo nada malo, él solamente se encierra a 1000 horas a ver su celular o está conectado jugando 1000 horas. Entonces, ¿qué juegos están llevando nuestros hijitos a través de sus ojos? ¿Sí? Muchos juegos de hoy en día involucran que es matanza de unos con otros y uno no se alcanza a imaginar lo que permea el corazón de un hijo, todas estas cositas que van dedicando tanto tiempo. Lo que ellos oyen, entonces lo que ellos oyen, entonces miren que aquí me parecía llamativo algo que es algo que puede ocurrir en nuestras reuniones familiares grandes o por ejemplo entre nuestros amigos como la burla del matrimonio, la burla que a la mujer esté llamada a la maternidad, la burla a un esposo que sea testimonio, obediente, que sean unas parejas que se aman, sí, como la ridiculez del mismo amor. Entonces miren que uno tiene que tener cuidado cómo habla de su matrimonio y también frente a sus hijitos, cómo antoja uno de este mismo sacramento. Hay muchos que dirán, no, casarme no, yo con lo que vi con mi mamá y mi papá, gracias. Entonces es importante como cuidarnos en eso. Santa Rita de Casia, ella decía que le decía al esposo, si vamos a discutir o tenemos una diferencia, la hablamos tú y yo en el cuarto cuando nuestros hijitos estén dormidos y muchas cosas uno debería no pecar por imprudencia en eso que nuestros hijitos escuchan. Em, Cuando se disculpan los extravíos en que todo el mundo, hasta miren en las redes cómo se burlan del matrimonio, cómo se burlan, hasta la ausencia de mucho pudor en las conversaciones, en una reunión social,
tantas cosas donde nuestros hijitos se pueden contaminar. Y me acuerdo cuando en un club de lectura mencionaban eso, que muchas reuniones que tú llevas a tus hijitos y tú dices, bueno, están con los amigos de mis amigos, estoy tranquilo, y como yo estoy acá charlando, pues no pasa nada, pero uno tiene que ir a mirar en esos lugares donde ellos estén compartiendo qué es lo que hacen, qué película están viendo en común, de qué se ríen, de muchas cosas. Y si es necesario quedarse con los niños un momentico y decirles esto está bien, qué les parece si hacemos otra actividad, esa vigilancia que quizás uno muchas veces se fresquea porque pues uno quiere un espacio como donde uno pueda compartir. Y en eso que se oye también lo que escuchan en nuestros hogares, músicas, noticias, otros. Yo pensaba mucho en aquella música, por ejemplo, ranchera o esa música de reggaetón o mucha música que ni nos damos cuenta, entonces ahí se dice que, bueno, que el uno le fue infiel al otro, que el otro le dijo que mira que estás así, que para qué conservar la castidad si podemos estar ya para pasarla felices. Entonces tengamos cuidado en aquella música con la que nosotros fuimos creciendo, que no quiere decir que esté bien, ¿sí? Y muchas cosas, por ejemplo, para las mamás que ven novelas y muchas cosas, parece chistoso, pero hay muchas novelas que incitan claramente, entonces uno dice, ay, pobrecita, en esta novela dijeron que él se fue con la otra señora y es que la otra señora era más buena que la esposa, entonces esto está probado. Y entre estas conversaciones lo que van escuchando es que todo es normal. Y es normal a una sociedad que la infidelidad, el adulterio, y miren que en eso uno debe cuidar el pudor de nuestros hijitos, ¿sí? Que ellos no se contaminen, que tengan esa lucha con la verdad, y esa lucha de la verdad también es hacer respetar muchas cosas. Y bueno, por aquí voy. Si alguna tiene alguna pregunta, inquietud, pues me lo va diciendo o lo va escribiendo por acá en lo que se dice, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, muchas personas dicen, no, pues los sacerdotes deben casarse, es hoy en día el cuento de que llegar virgen al matrimonio, eso es imposible, entonces nosotros dejamos permear y uno empieza en una conversación, sí, tienes razón, es difícil, pues no, nosotros debemos también poner una postura radical, que la pureza sí es posible, que nuestros hijitos pueden tener un corazón puro, y que pues el Señor o sea, los cuida claramente así. Cuando nosotros hablamos de pasiones desordenadas y decimos, pues esto es normal, ellos se fueron a vivir, no pasó nada. No, claro que nosotros podemos desde ya decirle a nuestros hijitos que vale la pena casarse, que vale la pena esperar, que vale la pena cuidar sus cuerpos como templos del Espíritu y también forjar la palabra castidad. La palabra castidad tiene un valor impresionante en dominar nuestras pasiones, en muchas cosas, en el reconocimiento de que hay tiempo para todo y que el noviazgo es una escuela de conocimiento, pero no de todo el conocimiento, ¿sí? Nosotros queremos cosas rápidas en una sociedad, decía el padre en la homilía el otro día, decía, somos de una sociedad tan práctica, entonces queremos ser delgados y entonces acostarnos a dormir y tener ya al otro día 90, 60, 90. No, para tener el amor propio y el amor verdadero, debemos saber esperar en ese proceso. Y eso mismo nosotros debemos inculcarle a nuestros hijitos, ¿sí? Que vale la pena esa espera, ¿sí? Una verdadera y santa espera. Eh, y pues aquí hablaba el padre de que forjemos en nuestros hijitos, me alegra de la sonrisa de Angelita, de ese dominio propio, ¿cierto? De ese dominio propio como una virtud, de que es una escuela, asimismo como, por ejemplo, nuestros ay, sí, la falta de unidad en nuestros hogares causa mucho daño y sobre todo si, por ejemplo, nosotros podemos tener una ausencia de unidad en cualquier momento, pero ese consejo de Santa Rita es precioso. Cuando haya esa falta de unidad, papá y mamá hablen solitos en el cuarto y escúchense los dos y lleguen a una unidad, que nuestros hijos no vean que nosotros diciéndoles por un lado castidad y por otro lado, no, pues ¿para qué? ¿Sí? O denigrar algún ministerio, porque es muy importante el valor de la virginidad en una sociedad donde nuestro cuerpo puede ser claramente prostituido por una, entre comillas, felicidad. Entonces, eso es importante dialogarlo con nuestros hijitos, que vale la pena esperar, que vale la pena que sus cuerpos sean entregados a Dios
y que en el momento que el Señor regale la vocación del matrimonio o ser consagrados puedan hacerlo con total amor y libertad, porque mucha gente cree que la castidad entonces nos hace infelices y eso no es cierto. Nosotros podemos ser castos en el noviazgo, también podemos ser castos en el matrimonio y eso no nos quiere hacer infelices. Y entonces esto nos habla de cultivar, hay una espiritualidad que una amiguita mía pertenece y se llama de los hijos de la Madre de Dios y ellos dicen mucho la pureza y la virginidad del corazón, ¿sí? Y eso también habla a cualquier edad, ¿sí? No porque seamos mayores, entonces podemos estar hablando unas charlas y poder decir y mejor dicho, hablar de todo y hacer chistes de doble sentido cuando puede hacer mucho daño al corazón de nuestros hijos escucharlo. Y, y pensaba aquí en cuánto tiempo tarda en sanar un corazón impuro, ¿sí? Si nosotros permitimos que llegue la impureza, va a ser un corazón que tarda en sanar. Y si en nuestra casa nuestros hijitos ya tienen un corazón que ha llegado a corromperse, pidámosle al Señor esa gracia de ayudarnos en ese corazón puro, de que Él pueda ayudarnos a que nosotros podamos ayudarles y darles herramientas de un corazón puro y casto. Entonces, ¿qué es la verdadera pureza? Y con esas voy terminando. Es la virtud de los ángeles, es el tesoro que pueden poseer niños, jóvenes y yo creería que también adultos, que nosotros podemos tener hogares también puros y santos y eso no quiere decir que seamos, acá lo han dicho hoy varias veces, inmaculados, que no fallamos, que no tenemos problemas. No, estamos en la lucha. Y ese es como muy básico entenderlo, que todos estamos en esta lucha. Y San Juan Bosco decía que esta belleza en la educación de la pureza se puede resumir en la práctica de la santidad, ¿sí? Y la práctica de la santidad es esa cotidianidad donde yo digo con mis hijitos, bueno, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué sienten en su corazón? Cuando hay también momentos en que pues todos los sentimientos no pueden estar todo el tiempo, ok, como dice el cuento, pero también hay momentos en que uno puede decir, bueno, hoy le ofrezco al Señor si tienes tristeza, si tienes angustia, si quieres pedirle al Señor un corazón más puro, que nuestros hijos puedan huir de todo aquello que empañe sus almas, luchar contra esas pasiones y aprender a esperar. Y en esto me detengo un segundito, es luchar contra esas pasiones. Nosotros le hemos explicado que la naturaleza caída ellos luchan igual que nosotros contra muchas tentaciones y que seamos nosotros brindándoles tips, herramientas. Mira, hijito, si te cuesta de pronto no tener malos pensamientos y controlarlos, te invito a que cuando los tengas recites esta ejaculatoria, Señor, toma mi corazón, hazme puro. Tenemos muchas herramientas, mamás, no solamente andarlos regañando y vaciando, diciéndoles, usted sí, es que usted, no, también podemos orar de buena manera y que nuestra educación sea a nuestros hijos, esa forma en que no ofendamos a Dios, pidamos esa gracia también de la modestia para ellos y para nosotros. Eh, sí, ya la voy a decir al final. Poco a poco en su crecimiento, el cuerpo de nuestros hijos es templo del Espíritu Santo, obviamente todo el tiempo, pero nosotros podemos poco a poco en sus etapas irles fortaleciendo eso. Hijito, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, por eso vale la pena esperar, hijito, por eso tiene sentido la pureza y la castidad. Pide al Señor la modestia en tus pensamientos, en tus acciones, que nuestros hijos puedan escoger amistades santas y que cuando algún amiguito pues no esté viviendo el mejor momento, eso tampoco quiere decir que no, fuera de mi vida porque yo solo estoy con amistades entre comillas santas, no, que ellos también tengan esa capacidad de fortalecer a sus amistades en esa santidad. Y ya por último, como tener en cuenta las series, el televisor, el celular, las canciones de moda, todas las letras, los juegos. Y el Padre nos habla de algo muy importante, la vigilancia. El Padre nos dice, mamás, abramos los ojos y nos pone como unos celadorcitos en que si nosotros tenemos que levantarnos a ayudarlos, ayudemos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros veamos que ya no hay manera, las resoluciones enérgicas, no temamos en hacerlo. Si yo veo que mi hijo el uso de celular lo contamina demasiado, de verdad tengo que quitarle el celular por un tiempo, mientras que aprende a dominar la pasión de, no sé, de ver una página que no le sirve, lo tengo que hacer con el dolor del corazón. Y el Padre al final nos dice, mi Julia, si no lo llego a decir, es que no tengo el libro, me tocó poner los apuntes en una hojita porque como no estoy en casa,
cualquier cosa la dices, pero yo al final escribí, feliz la madre que haya comprendido el deber de su vigilancia del padre Pavanetti. Entonces, qué bonito que podamos entender que Dios nos permite una santa vigilancia y que nuestros hijitos, no, eso no quiere decir que mejor dicho, pero que podamos dar esas herramientas para que ellos puedan ser santicos en esa cotidianidad que viven con tanta lucha. Era eso. ¿Qué les parece? ¿Ah? Impresionante, Milini. Sí, definitivamente esta sexta conferencia, me han dicho, si en todo el libro nos hemos sentido regañadas, apedreadas, mejor dicho, por el padre Pavanetti, esta sexta conferencia viene como con mayor hincapié, porque es una exhortación continua y en lo personal también fue como, wow, o sea, definitivamente esto no lo podemos perder de vista. Y aquí adentrándonos un poquito más en esta sexta conferencia, ahí la partecita que dice lo que deben saber y hacer las madres. Y bueno, antes de continuar, pues quisiera hacer énfasis en lo que hemos mencionado desde el inicio. Efectivamente, esto no es magisterio de la iglesia, esto es un libro que escribió el padre Eduardo Pavanetti, es un sacerdote uruguayo, como decía Linita, lo escribió en 1949. Pero nos parece que es un tesoro y como decía Juliet, son unas exhortaciones y unas enseñanzas para la vida cristiana que valen mucho, que nos permitamos hacer eco en el corazón. Y de manera muy enfática esta sexta conferencia, porque realmente necesitamos despertar. Mucho nos ha dicho Nuestra Señora en varias apariciones que estamos en un letargo espiritual. Y este espacio precisamente ha sido movido por el Espíritu Santo, no porque seamos místicas, no porque seamos aquí las más perfectas, no, créannos que incluso debemos morir mucho a nosotras porque mucho de lo que venimos a compartirles acá aún lo estamos poniendo en práctica, aún nos estamos dejando interpelar en cada una de nuestras vidas personales, pero precisamente es aceptar ese llamado que el Señor nos hace de poder ir más allá de nuestras cuatro paredes y ya que las redes nos lo permiten y poder dar a conocer este tesoro que nos ha dejado este sacerdote católico. Y bueno, ya entrando en materia en esta partecita, el padre nos habla de la educación de la pureza y va muy de la mano y Linita hace un ratito lo mencionaba, de lo que nos hablaba sobre la educación positiva y es precisamente que tengamos en cuenta el pecado original y las consecuencias que ha traído el pecado original para nuestra condición humana, que nuestros hijitos por supuesto no están lejos de ello y nosotros mismos como papás. Entonces aquí nos exhorta el Padre diciendo, no olvidéis cuánto os dije anteriormente sobre la realidad del pecado original. Por él vuestros hijos están positivamente inclinados al mal. Sus pasiones latentes en la infancia irán desarrollándose y si no las desarraigáis a tiempo, ahogarán a las buenas. Entonces, hacemos nuevamente énfasis haciendo eco en esta partecita del Padre. Es importante que nosotros, si somos creyentes, si somos católicos, nos tomemos en serio el asunto del pecado original, porque mucho también ha contaminado nuestra fe en llegar a decir algunos postulados en que no existió el pecado original, que eso son metáforas, en fin. Entonces es importante también dejarnos interpelar nuestra alma, nuestra conciencia y nuestro corazón para atender lo que efectivamente sí dice el magisterio de la iglesia acerca del pecado original y de esas condiciones que traen a nuestra alma esas inclinaciones al mal. Y atentas, que me pareció muy interesante esta partecita, porque también a veces en este camino de fe podemos incluso llegar a confiarnos de que no, pues nosotros estamos casados, vivimos bajo el sacramento del matrimonio, nuestros hijos están concebidos bajo el sacramento, nosotros somos fieles a la iglesia, somos buenos católicos, practicamos la fe, le enseñamos la fe a nuestros hijos son santos y ellos no van a tener esos problemas que de pronto tienen esos niños allá afuera. Y aquí el Padre nos dice algo muy exhortador para todos nosotros cristianos. Sí, madres, vuestro hijo es un ángel, pero puede ser un demonio si no lo cuidáis constantemente. Fuertecita el Padre, ¿no?
pero atentos, porque es que es el pecado original que está ahí en esa huella que nos ha dejado, y además está el otro, el enemigo, del que también debemos creer, ¿cierto? Porque muchas veces nos dice, el diablo no existe, eso es una invención, eso. Entonces, debemos como cristianos estar muy atentos y revisarnos también antropológicamente lo que nosotros tenemos. Y sigue diciendo el padre, tiene pasiones, hablando de nuestro hijo, tiene pasiones, tiene peligros de dentro y de fuera, tiene ocasiones, tiene personas que lo pueden pervertir. Hay en el mundo conversaciones, actitudes, gestos, miradas, figuras que le pueden ser fatales. Y creo que hasta aquí Julietcita y Lina nos han podido ilustrar un poco de lo mucho que está contaminado este mundo y lo actual que también sigue siendo este libro, porque es que se sigue contaminando mucho más, y la hipersexualización que estamos viviendo hoy día, en que no puede, por ejemplo, publicitarse ningún producto sin que haya una mujer semidesnuda o incluso casi ya desnuda, porque en estos tiempos es impresionante ya la inmoralidad hasta dónde ha llegado. Entonces, aquí, digamos, no es para de pronto que se nos entienda como en palabras puritanas y en que nosotras, mejor dicho, estamos levantando el dedo para juzgar, sino más bien queriendo hacer ver que sí hay una realidad que no podemos ignorar, y es la realidad a la que nuestros hijos están expuestos. Entonces es muy importante permitirnos hacer eco en el corazón, nuevamente lo digo. Y nos sigue diciendo el padre, por eso, señoras, la educación de la pureza responde a una de las más vivas preocupaciones del corazón maternal y levanta al mismo tiempo uno de los problemas más delicados de la educación. Seguramente también en tema de educación hemos mencionado a partir del padre Pavanetti pues novedades, ¿cierto? Y por ejemplo esta puede ser una, como así que educación en la pureza. Eso pues como decía Julietcita al inicio, eso ni se ve. Es más, las virtudes las han mandado a recoger muchísimo. Pero esta es la exhortación que precisamente esta noche quisiéramos que nos quedara en el corazón. Empezar a inquietarnos aún más en formarnos desde la virtud para poder comunicar una sana educación afectiva y sexual en nuestros hijos, que los encamine hacia un criterio y hacia un carácter fuerte en este tema de la afectividad y de la sexualidad. Dice algo aquí más adelante, yo creo que lo resalté y dije, Dios mío, esto en estos tiempos es políticamente muy incorrecto. Y dice así, fijemos nuestra atención cuidadosamente en que el niño es una potencia o capacidad de humanidad. Todo su crecimiento está regido por una ley única que es la evolución, desde su nacimiento y aún desde su concepción. El desarrollo progresivo de la virilidad o feminidad, es decir, de los caracteres del sexo al que pertenece. No se trata de concebir y dar a luz a un niño neutro. Es un niñito o una niñita que, mucho antes del despertar de los sentidos, tiene una personalidad netamente individualizada y marcada por el esbozo, oigan esto, de la paternidad o maternidad futuras. Entonces aquí el padre nuevamente está exhortando, y esto, si es magisterio de la iglesia, por lo menos se trae de allí, y es nuestra condición de género humano. O sea, somos varón y mujer los creó. Y decía anteriormente que es políticamente incorrecto porque estamos siendo contaminados y bombardeados por una ideología que quiere de base arrancar esto de raíz. Y entonces viene con ciertos discursos que quieren confundir y contaminar aún más nuestra sociedad, nuestras familias, a nosotros como padres de familia si estamos incautos y faltos de formación, y por supuesto a nuestros hijos que están en plena formación, en pleno crecimiento, que están precisamente afrontando su realidad de vida corporal, su inquietud de sentimientos, de sentidos, en fin. Entonces es muy importante en verdad que querer profundizar en esto, querer seguir formándonos, permitirnos apelarnos e inquietarnos de este mensaje que hoy nos quiere traer el padre Pavanetti. Más adelante nos da una clave maravillosa
el padre adentrándonos en esa educación positiva de la pureza. Y nos dice así: es necesario por una educación positiva dar al niño el sentido del pudor. ¿Qué será eso del pudor? ¿Eso? Miren, les confieso que yo llevo caminando en el Señor más o menos 11 años, por gracia de Dios, pero antes de esos 11 años la palabra castidad, la palabra pudor, candor, no me sonaban, la verdad, lejos, ignorante de eso. Entonces es importante que pues como cristianos también nos permitamos apelar y bueno, y conocer qué será eso de dar al niño el sentido del pudor, la costumbre de respetar su cuerpo. Eso es tan lindo, ¿cierto? Porque a veces incluso obviamos tantas cosas y el padre lo mencionaba en la lectura también. De pronto el hecho de creer que porque nuestro niño es pequeñito, entonces podemos desnudarnos delante del niño porque él qué va a pensar, él qué va a creer, pero no alcanzamos a imaginar, preciso por esa inclinación que hay del pecado original, la imagen, lo que ve, lo que va a quedar. Nos hablaba Linita hace un rato de los sentidos, lo que se ve, lo que se oye, lo que se dice, esas imágenes que van quedando grabaditas, qué efectos de pronto van a quedar a futuro. Entonces es importante que nosotros comencemos precisamente el pudor, el candor, la pureza, la castidad, el empezar a tener un respeto por nuestro cuerpo y empezar a tener esos límites de la intimidad a la hora de vestirnos, de asearnos, de bañarnos, bueno, en fin. Es preciso inculcarle la ley del recato, satisfacer su curiosidad con franqueza y gran discreción, pero evitando con gran cuidado falsear su conciencia con una severidad excesiva y crear en él, por un abuso de preocupaciones, una obsesión del mal o una fobia contra la impureza, que excitaría una curiosidad inquieta y malsana. Entonces, yo creo que todo esto, digamos, esta clave que nos da el padre de la educación positiva en la pureza, se puede redundar al hecho de que nosotros como padres de familia, nosotras como mamás, empecemos a vivir en la virtud y empecemos a coger, a ejemplo también de la Sagrada Familia y de la Santísima Virgen, esas virtudes que nos quiere dar la misma Virgen María. De hecho, hay una práctica hermosa, preciosa de nuestra iglesia que viene precisamente de la aparición de Nuestra Señora de Fátima, que es súper reconocida por nuestra iglesia, es la consagración a su Inmaculado Corazón. Y aquí tenemos dos misioneras de Lazos de Amor Mariano, que son la comunidad experta en consagración a Jesús por María. Pero la consagración al Inmaculado Corazón de María precisamente nos dota de esas virtudes de Nuestra Señora para empezar a aplicarlas en nuestra vida y que esta labor de la maternidad pues cada vez entonces se nos haga un poquito más suave, ¿cierto? Más serena a partir de esas virtudes que recibimos de Mamá del Cielo y que las ponemos en práctica en nuestra vida. Hemos dicho anteriormente, el ejemplo arrastra, ¿cierto? Y yo he insistido mucho en que quizá esta dinámica de la educación familiar, de la educación de los hijos, pueda suavizarse un poco más en la medida en que nosotros estemos, como decía Julietcita, dejándonos interpelar, dejándonos mover el corazón hacia una conversión verdadera. Y más adelante el padre nos dice, las madres deben convencerse ya, oigan esto, de que les incumbe la difícil tarea de poner en el alma del niño que han dado a luz la fuerza de la personalidad viril o femenina, de formar una voluntad dueña de sí misma, una conciencia delicada y lúcida, una sensibilidad viva, pero dúctil y apacible. Y esto viene muy de la mano, esta exhortación, de lo que compartíamos, bueno, mis hermanitas compartían, yo desafortunadamente no pude estar, sobre el espíritu de la obediencia y el espíritu de sacrificio, esa importancia de formar la voluntad y el carácter en nuestros hijos para asumir estos desafíos que este mundo moderno nos está imprimiendo. Dice más adelante, naturalmente, tal formación de la voluntad, cuyo efecto normal es el dominio de sí mismo, supone el sentimiento de responsabilidad personal, la sumisión consciente a una regla moral o, en otros términos, una vida interior.
En realidad, para obedecer a su madre como se debe, humanamente el niño debe darse cuenta de que no cede a una presión exterior, por muy respetable que sea, sino a una ley íntima formulada en el fondo de su alma. Entonces, ese espíritu de obediencia, lo mencionaban antes precisamente, es se da en la medida en que podamos llevar ese encuentro personal con Dios, ¿cierto? A ese conocimiento de Dios a los hijos, de tal manera que ellos no sientan que nos obedecen a nosotros los padres o las autoridades del hogar, sino que obedecen precisamente al mismo Dios. Y en esa medida que logren concebir eso en sus corazones y en sus almas, pues ha de ser más eh, productivo, factible esa formación del carácter, esa formación de ese dominio de sí mismo respecto pues a los desafíos. Bien, avanzando un poquito, hay una parte muy linda en cuanto a la formación que dice aquí el padre. Esta formación de la conciencia, es decir, el recto discernimiento entre el bien y el mal, entre lo que se aconseja y lo que se ordena, y el obrar según este discernimiento, debe encarnarse en la vida del niño. No podrá penetrar en su alma, sino bajo la forma de una vida realmente interior. Entonces aquí el padre nos hace eco nuevamente a la importancia de conducir a nuestros hijos a esa relación espiritual con el Señor, a esa relación personal con Dios. Y por eso deberá estar impregnada de religión. Qué cosa tan linda, ¿no? Hoy día que la religión está siendo tan desechada, ¿cierto? Que está siendo tan desvirtuada y malinterpretada. Se presentará bajo la forma de un ideal concreto, muy elevado, hasta muy místico, y al mismo tiempo muy accesible, muy familiar y susceptible de captar todas las fuerzas de ternura que el niño lleva consigo. Este ideal es nuestro Señor Jesucristo. En él debe resumirse la formación moral del niño. Por eso tenéis que esforzaros por modelar su alma a imagen del Salvador. Dice Milinita, la importancia de llevar a nuestros hijos al Señor, totalmente. Aquí nos lo exhorta el padre Pavanetti. Por eso tenéis que esforzaros por modelar su alma a imagen del Salvador conforme a su mandato. Dejad que los niños vengan a mí. Habéis hecho a menudo la experiencia, el niño tiene hambre de Jesucristo. Puede decirse que lo desea aún antes de conocerlo. Y basta presentarle su persona adorable de una manera simple, viva y verdadera, para que se sienta irresistiblemente atraído hacia él. Y en esta partecita, cuando yo la leía, yo reflexionaba y decía, claro, es que la misma iglesia también nos ha enseñado que la familia es iglesia doméstica, porque es que desde la familia, desde el seno del hogar, precisamente vienen esos primeros pasitos hacia esa vida espiritual, hacia esa práctica de la religión. Entonces, qué importante que nosotros también nos dejemos interpelar sobre la vida de oración en familia. ¿Qué tanta oración en familia estamos haciendo? ¿De qué manera estamos conduciendo verdaderamente a nuestros hijitos al Señor? Más adelante, precisamente, mi Julietcita, el padre exhorta hacia la vida sacramental. Y en esta partecita de la familia doméstica, yo me quisiera detener en esto que también profundiza el padre Pavanetti, y es que naturalmente los niños tienen una inclinación a Dios, porque es que pues de él vienen, ¿no? O sea, hemos sido creados por el amor, para el amor. Entonces, naturalmente, los niños tienen una inclinación hacia las cosas de Dios, hacia las cosas espirituales, y ahí la importancia que nosotras como mamás y nuestros esposos como papás debemos tener esa conciencia de que son arcilla en nuestras manos y que de nosotros depende también retornarlos a ese Padre Celestial, ¿cierto? Y ahí precisamente la importancia de que los introduzcamos en la vida sacramental a partir de los sacramentos, iniciación cristiana, pues desde el bautismo, la primera comunión, la confirmación, que nosotros podamos tener esa sensibilidad también para escuchar las necesidades de nuestros hijos. Y leyendo esto también recordaba nuestro hijo Juan Pablo de 6 años, en octubre cumple 7 años,
ha tenido una inquietud enorme de recibir a nuestro Señor en la Eucaristía, de hacer su primera comunión. Y desde este año, iniciando año, es, mami, yo quiero recibir al Señor, yo quiero hacer la primera comunión, y un deseo y un anhelo que incluso nos tocó pues en oración también y hablándole mucho como calmarle ese deseo y ese anhelo. Y bueno, y le hablamos sobre la comunión espiritual y fue muy hermoso porque un día en Eucaristía lo vimos así como muy piadoso, normalmente él estaba pues brinconeando y todo, y ese día muy piadosito así en el momento de la consagración. Y terminando la Eucaristía, todo emocionado, dice, mami, mami, ya hice mi primera comunión. Y a juro a querer pasar pues a recibir a nuestro Señor, porque ya había hecho la primera comunión. Entonces, bueno, y tuvimos que hacerle catequesis también, explicarle pues que se trataba de comunión espiritual. Pero hablando justo con Linita y compartiéndole esto, me decía, es importante que como papás escuchemos esos ecos, escuchemos esa voz de nuestros niños y ese anhelo que tienen de Dios y poder conducir precisamente desde nuestra vida práctica cristiana esos anhelos de nuestros hijos y conducirlos a esa práctica de los sacramentos y nosotros vivir esa vida sacramental con ellos. Cuando nuestra hija mayor hizo la primera comunión, yo sentí eso también, ese llamado muy fuerte en mi corazón, porque en ese momento quizás estábamos pasando por una tibieza espiritual un poco fuerte, era justo saliendo de pandemia, en que pues cerraron templos y demás. Entonces estábamos como en una tibieza y viendo a nuestra hija recibir la primera comunión, yo sentía la voz clara del Señor diciendo, si tú quieres que ella siga haciendo eso seguido, tú hazlo, tú da ese ejemplo, porque si nosotros como papás no lo hacemos, ¿qué interés van a tener ellos? ¿Cierto? A mí eso me exhortó demasiado y gracias al Señor fue como bueno, Señor, lo vamos a hacer y bueno, y hasta el momento ahí estamos firmes. Dice más adelantico, cuando la ley del sacrificio toma a sus ojos la forma muy concreta de la cruz, cuando se asocia así al amor que Jesús tiene por él y que debe en retorno a su divino amigo, puede imprimirse en esa pequeña alma un irresistible impulso hacia la santidad, que la Eucaristía hará habitar substancial y corporalmente en él. Alimentado con el pan de los ángeles, se compenetrará profundamente del sentido de la pureza y será fuerte para resistir las primeras emociones de los sentidos en su época de la adolescencia. Lo que decíamos, si hay una vida sacramental fuerte, podrán aceptar esos desafíos que imprime la sociedad. Madres, el niño equipado en esta manera por una formación sólida, robusta, positiva, espiritual y sobrenatural está preparado para el momento que más teméis y en el que no sabéis cómo desempeñar el momento de las iniciaciones, de las respuestas a los por qué de vuestros pequeños. Y adelantándonos en el deber de la madre, llega el momento temible, ¿no? Entonces aquí el padre nos decía, listo, tienen equipados a sus niños con esa vida sacramental, con ese amor al Señor, que pueden responder, pero llegan los 12, los 13 años, la adolescencia, aquel hermoso momento que nos desafía también como papás para comenzar a ayudarles a gestionar esas emociones, comenzar a responder unas preguntas más profundas aún, edad en las que ellos empiezan a comprender muchas cosas. Y entonces, ¿cómo vamos a responder en ese momento? Y aquí el Padre nos dice, sois dueñas, madres cristianas, de dirigir las impresiones de su corazón. Cuando la imaginación apresura el despertar de los sentidos, será del caso que hagáis un llamado a esa misma imaginación para pintarle el vicio con cuadros que le inspiren horror. Y aquí el Padre vuelve a ser un poquito fuerte. Y hagan sobre todo resaltar a sus ojos la belleza y las ventajas de la virtud. Importa que aprenda de vuestros labios la existencia del mal, porque vuestras prudentes palabras le presentarán el vicio como una cosa detestable y baja, mientras que otros se lo mostrarán tal vez como cosa agradable y encantadora. Y aquí viene preciso lo que nos decía Julietcita al inicio, si no estamos ahí dispuestas nosotras mamás a escuchar a nuestros hijos, especialmente los adolescentes cuando van creciendo, pues seguro vendrá alguien que sí los querrá escuchar y que quizá les comunicará un mensaje erróneo. Entonces el Padre nos exhorta aquí a que con la misma fuerza, con el mismo ímpetu de formación en nuestros hijos, podamos comunicarles las cosas como son. Claro, dependiendo de sus edades, pero hablándoles con claridad, con apertura, con caridad, con misericordia, y siendo
escucha constante para nuestros hijos e impulsándolos siempre hacia esa vida sacramental. Dios mío, se nos fue el tiempo y falta mi Angelita. Ay, Dios santo. Sí, mi Angelita. Ay, no, qué pena con ustedes. Voy a ser muy breve porque Dios mediante el próximo martes vamos a tener un regalo del cielo y es que vamos a tener con nosotros a Karina. Karina es una experta en educación de teología del cuerpo, de teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Y ella nos va a hablar un poquito de cómo hablar de estos temas a nuestros hijos. Entonces yo voy a ser muy breve, muy concisa para que dentro de 8 días vamos a aprovechar muchísimo a Cari y para no alargarnos aquí pues como tanto, ¿cierto? Entonces, siguiendo como con el tema que compartía mi Malu, el padre nos habla de algo muy importante que es la actuación oportuna. Y en cuanto a esto, tengo una historia que a mí me marcó mucho cuando estábamos haciendo el máster y es que contaban que habían una presentación de una obra de teatro muy maravillosa y que había pues una persona que la había, llevaba mucho tiempo esperándola, que se la quería ver, pero que cuando vio la publicación dijo, no, pues voy a esperar como hasta el día del evento para ir a comprar las boletas y no le importó comprar las boletas. Total es que el evento le hicieron publicidad durante 6 meses y bueno, la gente superficiosa fue comprando sus puestos, fue comprando sus entradas y llegó esta persona que tenía muchas ganas de ver esta presentación, el día de la presentación, a buscar boletas y encontró un puesto, pero lo más alejado de la tarima. Entonces esta persona muy desesperada empezó a querer negociar con las personas que tenían puestos más privilegiados por favor le vendieran ese puesto, que él anhelaba tener ese lugar y que anhelaba ver esa obra de teatro desde hacía muchísimo y obviamente todas las personas se negaron a esto. Y entonces esta historia la traigo a colación a esto de llegar a tiempo. Nosotros estamos llamados a llegar a tiempo al corazón de nuestros hijos. Lo que hablábamos la semana pasada y esto está muy relacionado porque es que es educar en el orden no solo es educar en el orden externo, sino también educar en el orden interno, educar esos afectos, es ordenar los afectos, de que nuestros afectos siempre vayan primero hacia Dios antes que a los demás, es educarnos en negarnos a nosotros mismos, también es esa tarea de llegar primero, de llegar a nuestros hijos, tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos, tenemos que aprender a morir a nosotros mismos, no darle gusto a nuestras pasiones, no dejarnos dominar por nuestras emociones, sino tener la capacidad de esperar, de esperar por lo que vale la pena tener. Y esa es una frase que yo le digo mucho a mis hijos siempre que están desesperados, porque como lo decían ahorita, estamos en una época en la que todo es ya, todo es rápido, todo lo queremos de inmediato. Y vale la pena esperar por lo que vale la pena tener. Vale la pena esperar por lo que vale la pena tener. Y esa frase yo se la repito constantemente a mis hijos con la intención de que también les quede grabada en su corazón y que no solo lo vean para las cosas superficiales, sino para las cosas de la eternidad. Decía el padre, algo por acá que me llamaba mucho la atención, en cuanto a la actuación franca, y él exhortaba mucho a que no engañen a sus hijos, que no empiecen a hablarles, por ejemplo, cuando les hable de la concepción, hey, no, es que tú llegaste por la cigüeñita, o es que tú llegaste por... No, hablemos siempre con la verdad, porque si nosotros los engañamos, si nosotros les mentimos, el día de mañana va a escuchar afuera una conversación en la que se le cuenten de una manera diferente y va a decir, ay, mi mamá no me dijo esto, o sea, que mi mamá no me dice la verdad, o sea, que no puedo confiar en mi mamá. Y eso no solo, ¿quieres decir algo, mi Julie? Eso no solo en cuanto al tema de la pureza, en cuanto al tema, de, digamos, de la concepción, que es una de las preguntas más frecuentes que llegan en la edad infante, sino también por cosas como, digamos, el niño Dios, el ratoncito Pérez, son cosas que desde pequeñitos tenemos que enseñarles nosotros a hablar siempre con la verdad y que ellos puedan saber, mi papá y mi mamá siempre me han dicho la verdad en este tema. Puede que otros niños lo crean, pero mi papá y mi mamá me han dicho, y la verdad es esta, esto es lo que pasa en esa situación. Y ellos desde ahí también pueden saber, y mi papá y mi mamá siempre hablan realmente conmigo con las cosas como son. El padre ha sido una exhortación muy grande por acá en cuanto a dos actitudes que son muy negativas cuando nuestros hijos llegan a preguntarnos. Y es, primero, lo que decía ahorita, contar historias que nada tienen que ver con la realidad. Y segundo, escapar. Decía la madre que huye y que escapa, está sembrando también eso en su hijo. Entonces, cuando su hijo tenga esas inquietudes en su corazón,
cuando estén las pasiones removiéndole todo por dentro, no va a tener la confianza ahí donde su mamá, sino que también va a querer escapar. Y la madre va a decir, hey, pero ¿qué pasa con mi hijo? Lo noto distante, lo noto callado, no quiere salir de su habitación. Entonces decía el padre como, hey, cuestionate cuántas veces tú te escapaste de él cuando él quería hablar contigo, cuando él quería acercarse y abrirte su corazón. Y bueno, como les decía, como ya se nos fue muchísimo tiempo, quiero simplemente resaltar eso, de que nos acompañen el martes. Vamos a tener una invitada súper especial que nos va a ayudar también a formarnos mucho en este tema de cómo hablar de nuestros hijos, de todo el tema de la teología del cuerpo. Eh, Créanme que va a ser una mujer que nos va a hablar con toda la propiedad del mundo, porque es una mujer que está súper bien formada y es un regalo del cielo que nos puede acompañar. Realmente es una gracia porque tiene una agenda muy ocupada en estos momentos, entonces tratemos de aprovecharla muchísimo. Y por último, bueno, cerrar acá con algo que hablaba el padre acerca de la madre angelical, que es como la última parte, dice, considerad la belleza de la misión de pureza que debéis desempeñar vosotras y el tesoro divino del candor en la inocencia de vuestros hijos. Qué árida y desgraciada sería la tierra si no hubieran almas inocentes. Pues en el fondo, toda depravación hay un secreto llanto melancólico, hay una tristeza insondable, una nostalgia de la virtud perdida, ya que el alma hacía respirar solo aire de pureza. La naturaleza toda busca afanosamente la inocencia. Lo que decía ahorita mi niña y mi Malu, enamorarnos de la pureza y hablarles de lo feo, del pecado. San Juan Bosco, perdón, siempre buscaba enamorarlos de la virtud. Hey, enamórense de esto, de esta perla preciosa que Dios les ha dado. Enamórense de la pureza, porque la pureza es la virtud angélica, esa virtud es que nada más y nada menos en la bienaventuranza. Yo creo que cuando yo escuché esto, para mí fue como que me voló la cabeza. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos serán bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Eso es demasiado sublime, es demasiado grande, porque la impureza nos quita esos ojos espirituales y nos quita la posibilidad de ver a Dios. Y no solo de verlo en lo sobrenatural, sino también de verlo en los otros. Y el martes nos van a profundizar más acerca de esto. No quiero abusar más, pues, como del tiempo de las manitas que nos están acompañando. Así que los queremos mucho. Dios les pague, ¿verdad?, por acompañarnos, por aguantarnos durante hora y 15 minutos. Perdónenos el abuso del tiempo, pero hay temas que definitivamente le apasionan a uno y uno como que no se da cuenta que el tiempo pasa y pasa y pasa, ¿cierto? Dios me los bendiga, Dios les pague con el cielo por su compañía. Recuerden compartir esta invitación con nuestras familias, aún nos faltan unas cuantas conferencias y yo creo que todo lo que el padre Eduardo Paneto tiene para enseñarnos es oro puro con el libro de la Madre Educadora. Un abrazo muy grande, oren por nosotros, no se pierdan esta invitación el martes, vamos a tratar de hacer el flyer para que lo compartan y muchas otras personas puedan aprovechar ese espacio que el Señor nos va a regalar. Y bueno, chicas, no sé si querían, tan lindo mi Dios les pague, por Eh, soportarnos. Jelicita. Ay, qué bellas. Ay, sí, mi Angelita, yo quisiera decir algo ya para terminar, como tareita importante, esa parte final que tú nos estabas leyendo de las bienaventuranzas, de la madre, como las expresa aquí el padre Pavanetti, hermosas en la página 158. Bueno, yo la tengo en la página 158. En lo posible leerlas, no una vez, dos, tres, cuatro, cinco veces, y si posiblemente la pudiéramos tener en una cartulinita pegada en una habitación o en algo en donde la miremos siempre, sería muy bueno porque de verdad que acá está resumida la exhortación que el Padre nos hizo en todo este capítulo, en toda esta sexta conferencia. Nada más, era solo eso. Bueno, Entonces, Dios las bendiga. en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Mamita María, depositamos todo lo que hemos visto hoy en tu inmaculado corazón y que tú custodies los frutos de cada una de estas palabras que tú has querido sembrar, mamá. Gracias infinitas te damos por habernos permitido tener este espacio y nos encomendamos a tu cuidado maternal. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén. Dios les pague con el cielo, que la Virgen les acompañe, que tengan una santa noche en el Señor. Muchas gracias Dios a las todos. Dios las bendiga. bendiga. Bonita Nos y vemos santa el noche. Un martes. abracito para todas. Sí, agendas martes. Chao. Chao, chao.